Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana, no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien haga la obra. Vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo, Señor, que tú eres el todo en nuestras vidas, Padre, que separados de ti nada somos, nada podemos hacer, pero que en ti somos más que vencedores. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Ahora, Padre, me dispongo a dar este mensaje que tú ya me has dado para exponer a los que están aquí presentes y también a todos aquellos que están viéndome a través de las redes sociales en todos aquellos países de habla hispana. Padre, aquellos que con ese deseo en su corazón bajan las predicaciones para escucharlas y meditar en ellas, habla a sus corazones, Señor. Ahí en México, en aquellos grupos que están ahí en Morelos, allá en Tabasco, Señor, allá en Guerrero. Sé que están bajando esas predicaciones para formar grupos y alimentarse. Obra en sus vidas, Señor. Padre, yo me deposito en tus manos y haz tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a meditar en estos dos versículos para ver qué es precisamente lo que el Señor Jesús mandó a hacer a sus siervos. El título del mensaje es Predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Aquí dice el Señor Jesús en el verso 15 que sus siervos los manda por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Claro que es para aquellos que ya entienden. Cuando escuchan el evangelio y lo entienden, para ellos es. Y luego en el verso 16 voy a aclarar ese punto. El mensaje proviene de predicar el evangelio. Pero aquí en el verso 16 quiero aclarar esto. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando se predica el evangelio, la persona es tocada, es convencida, y es cuando viene al arrepentimiento, es cuando empieza a creer. En el verso 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí aparentemente vemos que se necesitan dos cosas para alcanzar la salvación. Por eso me detuve a aclarar esto.
Cuando habla de que el que fuere bautizado, no se está refiriendo específicamente al bautismo del agua. Porque Juan el Bautista mismo dijo: yo a la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento. De modo que el bautismo del agua representa la persona arrepentida. Y siguió diciendo: después de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Ese los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Se estaba refiriendo a Jesús. Ahora, ¿qué es bautizar? Ya lo había hablado anteriormente en otras predicaciones, pero aquí tengo que explicarlo nuevamente porque es en base a predicar el Evangelio. Bautizar es sumergir, enterrar, meter, incrustar. Son sinónimos. Cuando nosotros creemos al Evangelio de Jesucristo, es cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, nos convence, y es cuando venimos a arrepentirnos. Es cuando el Espíritu Santo nos mete al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, que nos hizo formar parte de ese cuerpo. A eso se está refiriendo el Evangelio de San Marcos en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos aquí a través de esta lectura que cuando nosotros creemos, en ese momento alcanzamos la salvación, porque estamos creyendo. Y sabemos que alcanzamos la salvación porque cuando nos mete al cuerpo de Cristo, Cristo no andaba en la inmundicia, Cristo no andaba pecando. Cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, ya no vivimos en ese estilo de vida que vivíamos antes. En esto sabemos que verdaderamente hemos sido metidos al cuerpo de Cristo, porque viene a haber un cambio en nuestras vidas. Es cuando nos volvemos, dice Pablo a los romanos, unas nuevas criaturas. Es cuando Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Cuando creemos al Evangelio y el Espíritu Santo nos mete al cuerpo de Cristo. A eso se está refiriendo el versículo 16. Hoy en día hay muchos que dicen que creen, pero no le creen al Evangelio de Jesucristo. Y como Pablo mismo dice a los romanos, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que tuercen, quieren pervertir el evangelio.
Y es por eso que el Señor me dio este mensaje en esta mañana, predicando el Evangelio. Vamos a analizarlo. En el diccionario pequeño Larousse, Evangelio lo traduce en latín, lo nombra Evangelium en latín. En griego lo traduce Evangelion, doble G, Evangelion. Así lo traduce el diccionario pequeño Larousse, Evangelio, en griego y en latín. Y en el idioma español es traducido como Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Y también lo traduce el mismo diccionario pequeño Larousse, doctrina de Jesucristo. Así lo traduce. También lo traduce como religión cristiana, que quiere decir, religión cristiana es igual a convertirse al Evangelio. Así lo traduce el diccionario. Ahora nosotros vamos a meditarlo en la Escritura en base a la traducción que dan ahí. Y vamos a ver que sí tienen razón, pero que hay muchos que no pueden entender el Evangelio en la Escritura porque desconocen la definición exacta que quiere decir Evangelio. Son muchas cosas, no nada más una. Jesús siempre, desde el momento que llegó y tuvo uso de razón, Él se llenaba de la Escritura. Cuando ya llegó su tiempo, Él empezó a anunciar lo que la Escritura decía, que es lo mismo de hoy en día, que nosotros, sus siervos, que Dios nos llamó a predicar el Evangelio, anunciemos lo que la Escritura dice. Por esa razón Jesús nos manda a predicar el Evangelio. Jesús nos puso el ejemplo. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y en el verso 18. Amén. Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para daros buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos cómo Jesús estaba diciéndoles a los judíos que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que lo había ungido para dar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que el diccionario lo traduce buenas nuevas? Aquí lo podemos ver. Y por esto que Jesús les dijo, lo querían matar.
Decían que blasfemaba, pero no era verdad. Él no blasfemaba. ¿Cuándo vino el Espíritu sobre Jesús? Y que ningún hombre dio testimonio, sino el Padre mismo. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma corporal de una paloma y se posó sobre él. O sea, se paró sobre él. Puede haber sido en la cabeza, en el hombro, no dice dónde, pero sí sabemos que se paró sobre él. Y ahí lo estaba ungiendo para anunciar y dar las buenas nuevas. ¿Qué cosa nos enseña eso a nosotros? Que para que tú y yo salgamos a predicar el Evangelio, primeramente tenemos que recibir el llamado de Dios. Segunda, que necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder tener el poder y anunciar las buenas nuevas o el Evangelio. Jesús empezó a predicar el Evangelio, o sea, dando las buenas nuevas. ¿Cuándo fue? Vamos a ver lo que nos dice Mateo 3, versos 16 y 17. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos que Jesús no salió a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas, hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Fue bautizado, no porque se estaba arrepintiendo, porque fue el bautismo del agua. Dice la Escritura que cuando él salió del agua fue cuando vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se oyó la voz en el cielo. Ahí vemos que Jesús recibió los dos bautismos al mismo tiempo. Empezó a formarse el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él siendo la cabeza. Vemos entonces que los dos bautismos los recibió ahí. Eso nos enseña a nosotros, a los que nos llamó a predicar el Evangelio, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y el llamado, en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que pasar un proceso. Jesús lo pasó antes de empezar a predicar. Vamos a verlo ahí mismo en Mateo 4 del 1 al 10. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mira cómo Jesús, antes de empezar a predicar el evangelio, tuvo que pasar un proceso y vencer. Hoy en día, en los predicadores contemporáneos, hay muchos que andan predicando el evangelio, pero nunca han pasado por las pruebas. ¿Por qué? Primeramente, porque no han sido llamados para eso. Segundo, hay muchos que cuando son tentados, pero no llamados, no tienen el poder para vencer. Vemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ayunó y oró. Nos enseña que cuando más te metas a orar, a buscar de Dios, el diablo va a tratar de echarte abajo. Pero aquellos que no fueron llamados, los miras tú predicando y los miras allá prosperando algunos. Pero no es porque sea de Dios. Lo vemos allá en Mateo 7:21, donde mismo Jesús dijo: muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre predicamos. Y Jesús dice: y yo les declararé, nunca los he conocido. Esos son los que te estoy hablando ahorita. Que un siervo de Dios que no se pone a orar, que no ayuna, no va a poder tener el poder para vencer. Porque el Señor Jesús ya nos dio la victoria. Aquellos que nos llamó. Vemos aquí también, lo tentó en 3 diferentes formas. Primero dice que le vino el hambre. Así vemos muchos que hemos sido probados por hambre. Yo recuerdo en lo personal, yo no aguanté y tuve que regresar a California en aquel tiempo. Y vemos también al padre de la fe, Abraham, allá en la tierra de Canaán, que cuando llegó el tiempo de la prueba, de la hambre, había hambre, tuvo que regresar a Egipto. Y vemos que su hijo Isaac también repite lo mismo. El hambre no la pasaron. Y luego viene también la tentación, donde dice que los vio en el pináculo del templo y le dijo: lánzate, porque escrito está que va a enviar a sus ángeles para que no tropieces con piedra.
Ahí estamos viendo cómo hay muchas personas que anuncian milagros. Ahí quería el Satanás que Jesús se aventara y mirara el milagro. El Señor no va a hacer los milagros cuando tú quieras. El Señor se va a manifestar con su poder y su gloria para respaldarte cuando tú estás en obediencia a la palabra. Y vemos hoy en día muchos predicadores anunciando campañas de sanidad. Si el Señor no te mandó a hacer campañas de sanidad. Aquí vemos que el Señor en el principio de la lectura nos manda a predicar el evangelio, no a hacer milagros. Y aquí el diablo así quería agarrar a Jesús. Y luego vemos la tercera tentación en el versículo 8. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso dice en el verso 8 y 9 y 10. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el diablo llegó a ofrecerles a Jesús todas las riquezas de este mundo. Eso es lo que buscan estos pastorcitos, estos evangelistas, estos disque apóstoles. Eso es lo que buscan, que el diablo les ofrezca las riquezas de este mundo. Y ahí es donde los agarra. ¿Y saben por qué los agarra? Porque no fueron llamados. No tienen el poder ni la autoridad para vencer al diablo. El Señor Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para tener la fuerza y vencer. Y cuando conocemos la palabra, la entendemos y la ponemos por obra, es cuando tienes el poder. Por eso allá Santiago dice: sométanse a Dios, o Pedro, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y aquí vemos cómo el diablo huyó de Jesús, porque Jesús mismo: no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y por esas razones que venció. Cuando Jesús venció al diablo, después de que él venció, vamos a leer lo que nos dice el verso 17 y 23 de ahí mismo, Mateo 17 y 23. Después de que venció al diablo, ¿qué empezó a hacer? Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar el evangelio. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, de los judíos, y predicando
el evangelio del reino y enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio. O sea, vemos ahí el ejemplo. Cuando Jesús nos manda a predicar el evangelio, es porque Él ya lo hizo. Dice que en todo Judea. Vamos a ver qué nos dice Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando cada enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué cosa hacía Jesús aquí? Dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Anteriormente dice que en todo Judea. Pero aquí vemos que en todas las ciudades y aldeas. Ahí en Mateo 24:14, mira lo que Jesús nos dice. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí vemos cómo Jesús, Él no iba a acabar de predicar el evangelio a todo el mundo. Él fue a Judea y fue a muchas ciudades alrededor y aldeas. Pero cuando Él se fue, a los 40 días después de que resucitó, fue cuando nos dio el mandato de predicar el evangelio a todo el mundo, dice, a toda criatura. Ahí recibimos el mandato. Y yo tengo temor, porque el Señor me llamó a predicar el evangelio. Lo sé, lo siento. Pablo mismo decía: porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y yo entiendo a Pablo, porque siento lo mismo. Y dice la palabra que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y para la gloria de Dios lo digo, el Señor me ha dado mucho. Y yo sé que el Señor tiene grandes planes. Vemos entonces el mandato que el Señor nos dio de predicar el evangelio a todo el mundo antes que venga el fin. Por eso sabemos que el fin está cerca. No el fin del mundo, la destrucción de esta tierra. El fin de la salvación gratuita por el sacrificio y la sangre de Cristo. Se llama el periodo de la gracia. Vamos a ver, ¿qué es evangelio? Acuérdense que estamos predicando el evangelio. Nos mandó a predicar el evangelio, buenas nuevas. Pero ¿qué más es el evangelio? El evangelio encierra muchos misterios. Hoy lo van a mirar ustedes. ¿Qué es el evangelio? Pablo nos dice ahí en Efesios 6:15 que calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz.
con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es apresto? Les mencionaba anteriormente que apresto quiere decir prevención, disposición, y es sinónimo de preparación. Eso es el apresto del Evangelio. Que calcemos los pies, que quiere decir que donde quiera que caminemos debemos de llevar siempre el Evangelio con el apresto del Evangelio. Y ya que aprendimos, ya que vimos que es apresto, prevención, disposición y preparación, sinónimo de preparación, ahí vamos a ver qué nos dice Filipenses. Ahí en Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer el verso 7, 17 y 27. 17 and 27. Dice en el verso 7: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo en la gracia. Aquí vemos Pablo cómo les estaba diciendo a los de Filipo que Pablo estaba siempre luchando contra aquellos que querían pervertir el Evangelio. Pablo estaba preparado. Y dice aquí que él estaba en la defensa y confirmación del Evangelio. Y es lo que yo hago. Y es lo que todos aquellos siervos de Dios que llamó a predicar el Evangelio debemos de hacer. Defender el Evangelio, la doctrina de Cristo. En verso 17, Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Vemos una vez más que Pablo muestra que debemos estar preparados para la defensa del Evangelio. Y el verso 27 dice: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A través de esta lectura vemos que debemos de estar unánimes en la fe, combatiendo por la defensa del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad a los que Dios nos llamó a ese ministerio. Ya que entendimos lo que es el Evangelio, conocimiento, preparación, Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 1. Amén. Miren lo que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es Evangelio? Dice que el Evangelio es poder.
de Dios para salvación al que cree. ¿Qué pasa si les damos un evangelio diferente y no es el evangelio de Cristo? No va a tener el poder porque no lleva la unción del Espíritu. El evangelio es poder para salvación. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice, vamos a leerlo, Segunda de Corintios 4:4. Estamos viendo todo lo que es el evangelio. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice la escritura? Que el diablo le cegó el entendimiento a los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué más es el evangelio? Es luz para salvación. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. ¿Qué más es el evangelio? Capítulo 2, verso 5. Gálatas 2, verso 5. Y verso 14. Dice así la palabra del Señor: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Aquí vemos que el evangelio, ¿qué más es? Es poder, es luz, y aquí dice que es verdad. Es verdad. Verso 14. Amén. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos cómo Pablo le dio una severa reprensión a Pedro porque no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pedro andaba no rectamente conforme a la verdad. ¿Cuánto más en estos tiempos? ¿Cómo vive la gente? Aquellos que fueron llamados, que no fueron llamados para predicar el evangelio, también no van a vivir conforme a la verdad, porque el evangelio también es verdad. Colosenses 1:23. ¿Qué más es el evangelio? Colosenses 1:23 dice así la palabra del Señor: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
aquí vemos Pablo cómo les habla a los de la iglesia de Colosas. Dice que ellos andaban y les pedían que estuvieran firmes en la fe y que no se movieran de la esperanza del evangelio que habían oído. Entonces vemos aquí que el evangelio también es esperanza. Hechos 10:36. ¿Qué más es el evangelio? Hechos 10:36. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, ¿qué más significa el evangelio? Paz. Paz. Ahora, el evangelio Jesús siempre nos enseñó a predicar el evangelio. Vamos a ver aquí. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Ahora vamos a ver si predicamos el evangelio, ¿qué es lo que debemos de hacer? 1 Corintios 9:14. Dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ok, Pablo anuncia aquí que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Dice Mateo 10:10 que el obrero es digno de su salario. Y en 1 de Timoteo 5:18 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, ¿cómo debemos presentar el evangelio? 1 de Corintios 9:18. Ahí nos dice: por lo cual, perdón, 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Aquí Pablo está diciendo que debemos de anunciar gratuitamente, predicar el evangelio de Cristo gratuitamente. Parece que hubiera una contradicción con el versículo que acabo de leer, donde dice ahí en 1 Corintios 9:14 que a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero no es así. Se está refiriendo a aquellos que predican el evangelio en las iglesias, que anuncian las buenas nuevas cada día en las iglesias. Esos deben de vivir del evangelio, porque están al día ahí todo el tiempo, los pastores. Pero aquellos que andan alrededor predicando el evangelio, tiene que ser gratuitamente. Y ahí es el problema.
Ahí es donde podemos ver la mayoría de aquellos que andan predicando, que no lo hacen gratuitamente. ¿Quién es el que predica el evangelio? ¿Cómo se le llama al que predica el evangelio? ¿No es evangelista? ¿Y qué es lo que vemos ahorita con los evangelistas? ¿No le ponen precio a la palabra para ir y llevar el evangelio? Iglesias que hacen campañas evangelísticas, si son evangelísticas es porque van a anunciar el evangelio. Y le ponen precio, venden la palabra. Y lo acabamos de leer aquí. Que dice que debemos de presentar gratuitamente el evangelio. 9:18, 1 Corintios 9:18, ahí lo dice bien claro. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué gratuitamente? Porque hay otro pasaje donde dice que ninguno es soldado a sus propias expensas. Pero ahí no quiere decir que tú no gastes tu dinero para predicar el evangelio. Porque hay otro pasaje donde dice que debes de honrar a Jehová con tus bienes. Lo que está diciendo aquí es que presentes gratuitamente el evangelio, porque como evangelista tú tienes que estar sometido a una iglesia. Y el pastor, con los diezmos y ofrendas que llegan, te va a enviar a predicar el evangelio. Pero no para que les cobres, porque ya se te está dando los gastos para que vayas. Pero muchos no lo hacen así. Muchos andan poniéndole precio y ni tan siquiera son miembros de una iglesia. Son ratas que andan viviendo de la gente. Y desgraciadamente la escritura dice que así va a ser en los últimos tiempos. Dice que debemos de presentar gratuitamente el evangelio de Cristo. Cuando tú vas y anuncias el evangelio, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que nos dice en Hechos 9:35. Hechos 9:35. Dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando predicamos el evangelio? La gente se convierte al Señor. Pablo nos dice ahí en Romanos 15:20 que debemos de predicar el evangelio, no donde ya haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En Hechos capítulo 11 versos 20 y 21 y en Hechos 15 versículos 19 y 20 también nos habla que cuando escucharon las buenas nuevas, que cuando escucharon el evangelio, se convirtieron a Cristo, al Señor. Por eso es la importancia de predicar el evangelio. En Romanos capítulo 1 verso 18 dice Pablo que la ira de Dios está contra todos aquellos que con injusticia detienen la verdad.
O sea que no predican el evangelio de Cristo. Allá los Corintios también dice que el diablo les cegó el entendimiento, les embotó el entendimiento. Esa palabra quiere decir cuando tú tienes una navaja y no corta, no tiene filo, quiere decir que está embotada. Eso quiere decir aquí esa palabra, embotar. Dice que el diablo los embotó. En 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16. Y en 2 de Corintios 4 del 1 al 4. Les doy esta escritura porque ya no la vamos a leer, pero ahí los que me están viendo en las redes sociales pueden continuar mirando este punto. Y termino con esto. Ahí vamos a leerlo. Marcos capítulo 1, verso 15. Dice capítulo 1, verso 15. Vamos a leer del 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Con esto termino. Jesús mismo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es ahí donde Dios va a juzgar a cada uno de aquellos que ya se les anunció el evangelio. Y esto que están escuchando, este mensaje, es precisamente para que entiendas qué es el evangelio, quiénes son los que fueron llamados a predicar el evangelio. Porque sin el evangelio no tienes salvación, no tienes luz, no tienes paz, no eres justicia, no eres justo. Qué importante es que recibas y creas en el evangelio. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu corazón. Y si no entendiste este mensaje, bueno, pues yo te invito a que lo vuelvas a ver una y otra vez. Pues ahí en YouTube, ahí va a estar. Es para la gloria de Dios y para que todos aquellos que lo miren también crean en el evangelio. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.